aparecen cosas interesantes, ¿no? Todos los días aparecen algunos que comen 4 o 6 kilos por día y algunos que comen 20 kilos, ¿no? Y eso es un patrón que se va repitiendo, o un formato que trae sorpresas. O sea, los animales son variables, tienen comportamientos que a veces no son tan predecibles, y si buscamos los extremos, bueno, ¿cuánto come un determinado día el grupo? Y vamos a poder decir que tal vez algunos comen hasta 4 kilos y otros capaz que comen 20. Eso ya en sí mismo es una pieza de información bastante novedosa que se repite en varias de las pruebas. O sea, los animales son un poco como nosotros. A veces hay días que no quieren hacer exactamente lo que nosotros queremos que hagan, y eso es importante saberlo. Entonces, y después nos ponemos a ver cosas y bueno, vamos a corroborar algunas cosas que se saben, ¿no es cierto? Por ahí en promedio de los 65 días, y habrá algunos que comen 14 kilos y otros que comen 9, y acá tienen la dispersión de aumentos de peso. O sea, si bueno, probablemente los que menos comen por día también aumentan menos, pero miremos la nube, la dispersión que hay alrededor de esta recta, que prácticamente no tiene mucha significancia. Acá hay mucha variabilidad, o sea, no necesariamente un consumo define un aumento de peso. Estos que comen 12 kilos, hay animales que aumentan 1 kilo 650, y hay otros que por los mismos 12 kilos están en los 2 kilos por día. O sea, hay variabilidad dentro de los toritos que ustedes mandaron a la prueba. Todos comieron lo mismo, tenían el mismo tipo de alimento disponible, una dieta que luego la voy a mostrar, más bien fibrosa. Acá hay otra cosa que también repite lo que a veces decimos de los libros, o sea, los animales que más pesan en promedio, este es el peso medio de la prueba, tienden a comer más, por supuesto, pero nuevamente hay una dispersión muy grande alrededor. Animales del mismo peso, de 450 kilos, pueden estar comiendo 10 kilos por día, o 12 y medio, o más incluso. Entonces, nuevamente, hay variabilidad y eso es relevante. Todos estos animales estaban sanos. ¿Podríamos llegar a asociar el aumento de peso al peso medio? Y pareciera que no tanto. Puede haber animales pesados que aumentan prácticamente lo mismo que los que tenían capaz que 100 o 150 kilos menos. Entonces, todas estas cosas nos van llevando a observaciones. Fíjense con respecto al consumo, pero relativo al peso vivo, en términos porcentuales, están los animales más livianos, probablemente, que siempre comen un poco más en términos del peso vivo, el 3%, 3,25%, y los más pesados tienden a comer más por debajo del 2,5%, el 2,25%, pero nuevamente hay dispersión a un mismo peso. Por ejemplo, 4,50, tenemos los que comen el 2,25% de su peso en ese promedio de 65 días, y los que están más cerca del 3%. Nuevamente es variabilidad dentro de un grupo que comían todos los mismos, estaban todos dispuestos o podían acceder al mismo alimento todos. Los índices de conversión, la cantidad de kilos de alimento que gastamos por kilo de carne producida. Y sí, hay una nube acá también. Hay animales que convierten de 5 a 1 y otros que convierten 7,5 a 1. Y no necesariamente podemos decir que los más jóvenes, los más livianos, convierten mejor. Pareciera un poquito para este lado, pero si hacemos correlaciones vamos a ver que acá no hay ninguna correlación. O sea, no necesariamente los más pesados han sido los que mejores índices de conversión tuvieron. Todo esto trae a la discusión muchísimas cuestiones asociadas al frame, a la genética, a la variabilidad propia que tenemos dentro de cada grupo. O sea, es más, cuando uno se pone a mirar hacia adentro la genética que administra, el análisis es más profundo que simplemente tomar conceptos por ahí de la academia o de la bibliografía y digamos, extrapolarlos a la situación de campo. Lo mismo, si estuviéramos discutiendo novillos en producción comercial, veríamos cosas también parecidas. Entonces, dicho eso, hay un montón de factores que son difíciles a veces de separar, y este concepto de consumo residual, entonces, lo que trata de hacer es poner un poquito de luz en algunas de estas fuentes de variación, tratando de dejar un poco constante a otras. Ya en el año 63 había sido pensado este concepto, y es un concepto que simplemente trata de calcular la diferencia entre lo que efectivamente come el animal, lo observado, lo que midió el comedero, es en promedio,
y el esperado. Pero un esperado es calculado, esperado ¿por qué? Esperado en una ecuación que incluye el peso metabólico medio del animal y también el aumento de peso. O sea, esa ecuación trata de remover el efecto que tiene el impacto del aumento de peso y también el peso vivo, si es que va a ser un contribuyente a mayor consumo. Como decíamos por ahí, los más pesados también pueden tener una mayor propensión a comer más. Entonces remueve en cierta manera ese ruido, y si fuéramos a calcular entonces el consumo observado, serían una ecuación que describe el esperable más un diferencial que, habiendo removido estas cuestiones de aumento de peso y peso vivo, es un diferencial probablemente asociable en una buena medida a particularidades genéticas del animal. Podemos decir, bueno, esto es interesante porque este animal puede diferenciarse del otro, no importando tanto el aumento de peso en que lo estemos comparando, ni tampoco el peso con el que estamos haciendo la prueba. Si lo viéramos en un plano, para los que les gusta ver en forma gráfica, diríamos, bueno, si yo tengo el aumento de peso por este lado, el peso metabólico por acá y una expectativa de consumo, el consumo esperado me generaría ese plano. Ahí estaría perfecto. Si un animal cae justo sobre un puntito de esos azules, estaría haciendo, como observado, lo esperable. Pero tenemos algunos que probablemente caigan por debajo, o sea que comen menos de lo esperado, y algunos que comen más de lo esperado. Y ese es lo que de los residuales no se alinea en función del aumento de peso. Si lo miramos respecto al peso medio, tampoco. Fíjate que acá está el 0 y el escopetazo de datos. Acá hay uno que es un poquito un outlier, que yo creo que merece una lectura más profunda ese individuo. Hay que ver si realmente forma parte de la población o ha habido alguna problemática asociada a él que nos está distorsionando la nube. Pero no tenía argumento yo para sacarlo de allí. Entonces acá tenemos la nube de RFI, o sea, los que comen menos, los que comen más, y la distribución de aumentos de pesos medios de lo que ustedes mandaron a la prueba. Algunos mandaron animales bastante livianos y otros en la punta un poco más pesados. Había que discutir el tema de la edad, pero también podemos ver que la edad no tiene un efecto tan relevante tampoco. En donde sí, por supuesto, RFI encuentra toma una forma la distribución de puntos, donde por supuesto hay variabilidad, donde para una misma conversión hay animales de un RFI negativo y otros de RFI positivo, pero toma un alineamiento. O sea, seleccionando por esto, uno probablemente va trabajando también por conversión. Aunque, por supuesto, dentro de las mismas con buenas conversiones vamos a encontrar de los dos tipos de animal, los que consumen por debajo y los que consumen por arriba. Lo que quiero decir que hay una correlación, que hay una relación entre ambos. Volviendo para atrás nuevamente, no es que estos que están acá arriba van a ser los que mejores convierten. También hay individuos acá abajo que están, digamos, próximos del negativo y tienen muy buenas conversiones peores. O sea, podríamos hablar de una tendencia así de RFI positivos que tienden a conversiones no tan buenas y los negativos hacia las mejores conversiones. Esta es la misma relación para consumo del mismo grupo. O sea, que si tuviéramos no 60 animales, tuviéramos 200, veríamos mejores ecuaciones. O sea, esto es una población bastante pequeña. Como siempre tenemos aquel individuo que se nos está corriendo del lugar, pero bueno, habría que explorarlo un poquito más. Entonces, por supuesto, a la medida que los consumos crecen, cuando el consumo aumenta, tenemos una tendencia de tener los RFI más positivos y cuando los consumos son más bajos, los más negativos. Esta es una prueba, esta es la misma, esta es simplemente la distribución que yo mostraba recién, los RFI respecto de los aumentos de peso. ¿Y por qué venía esto? Porque yo quería hacer este cuadrante, ahora, esta observación. La prueba tuvo 1,710 kg o 1,720 kg de promedio en aumento de peso. Entonces, intuitivamente, si uno mirara el grupo, diría, hubo animales para este lado que aumentaron más que el promedio, para aquel lado aumentaron más que el promedio, pero comieron menos tuvieron un RFI negativo, comieron menos de lo esperado. Este es un grupo interesante, come menos de lo esperable y aumenta más que el promedio. Para eso hay un nuevo índice que no se llama, que tiene un nombre que habla del uso de la ganancia residual, pero no lo vamos a introducir ahora. O sea,
Quiero decir que acá, por ejemplo, hay un cuadrante de animales interesante que es eficiente, que come menos de lo esperable para producir más que el promedio, y acá hay otro que tal vez come más de lo esperable para aumentar menos que el promedio. ¿Son estos aumentos de engorde? No, estos son aumentos de crecimiento para esos toros, porque estas dietas tenían entre 65 y 70% de fibra. O sea, no pensemos que estos son aumentos de peso potenciales o aumentos de peso máximos. Todos estos toros podrían haber aumentado 400 gramos más por día si le hubiéramos dado una dieta de 70% de grano. No fue el caso y no es el caso de estas pruebas. Uno quiere que aquí se exprese la genética, pero no estemos provocando una situación de engorde. Esta es la prueba 2018 con toros Angus. También lo mismo, aparece una nube donde están los que le van mejor en aumento de peso respecto de su promedio y que comen menos, y también los otros cuadrantes, ¿no? Acá tenemos un grupo que por ahí aumenta más, pero come más. Puede ser un animal que tiene una propensión a tener un poquito más de gasto, una buena propensión al crecimiento, pero el gasto es un poco mayor por la estructura corporal. Esta también es la que le siguió, digamos. O sea, ¿por qué muestro las distintas pruebas? Porque en realidad empieza a repetirse los patrones que se han estado viendo. O sea, en definitiva, si revisáramos la bibliografía, veríamos que coincide bastante con lo que nosotros hemos estado viendo. ¿Qué dice la bibliografía? Y que el peso inicial de estos animales de bajo RFI o negativo no debería cambiar respecto de los que tienen el RFI positivo, que el peso inicial lo mismo, puede haber alguna diferencia del 3%. En aumento de peso tampoco debiera haber diferencias grandes entre ambos grupos. Sí, por supuesto, los que tienen un RFI positivo, que comen más de lo esperable, tienen mayor consumo como grupo que los de bajo RFI. En un 15 o 20% se pueden llegar a separar. Y en la conversión, cantidad de alimento por unidad de kilo ganado, destinarían menos, o sea, serían más bajas más altas las deficiencias de este lado que del otro, y estaríamos hablando tal vez de un 15 o 20% de diferencia entre ambos grupos. En este año, yendo a la dieta, se dio... Sí. Este último punto es conversión de alimento, cantidad de kilos de alimento por kilo de aumento de peso. Este grupo sería más eficiente porque destina menos que el otro, y la diferencia puede ser un 20%. O sea, para producir un kilo de carne, este grupo destinaría un quinto menos o un cuarto menos que este grupo del otro lado. Ahora lo vamos a ver con los propios números de ustedes. Esto es el grupo de RFI, este es exactamente RFI. El RFI alto me da animales que gastan más cantidad de alimento que el RFI bajo, que me dice, o sea, ahí está la correlación entre RFI y eficiencia de conversión, que yo demostré al principio. O sea, RFI bajo, eficiencia de conversiones buenas, RFI alto, eficiencia de conversión no tan buenas. Ahora lo vamos a ver con los números. Yo, para poder contarle los números, le quería contar cómo fue la dieta. La dieta básicamente tenía rollo picado de alfalfa, con algo de maíz entero para controlar un poquito la oferta de almidón, porque este concentrado proteico también tenía una fuente de almidón bastante degradable. Entonces, esta es un poco una dieta simple, más bien de recría, tratando de no afectar el desarrollo ruminal y no caer en ningún caso en acidosis, y tampoco el objetivo de generar, como yo le decía, toros gordos, sino toros desarrollados que expresen su genética. Acá tienen los datos de la prueba esta, que se va a ver va a explicar mejor lo que me estabas preguntando. El RFI negativo, o sea, los que tenían valores del 0 para abajo, o sea, que eran negativos, dio un promedio 0,77, todo eso que están por abajo. Los que tienen RFI positivo da valores de 1. El peso inicial de ambos grupos, 670, 360, 363, los pesos finales promedio bastante parecidos, sin diferencias estadísticas. Los aumentos de peso de ambos grupos, 1,710 kg, 1,720 kg, o sea, nuevamente mucha similitud, hay una diferencia del 1%. El consumo 10,2, 12,2. Acá sí hay una diferencia de casi el 20% entre este grupo y este. Tienen 20% más de consumo este. En consumo, en términos de peso vivo, 2,5, 2,9 relativo al peso vivo. Y la conversión, 6 a 1, 7 a 1. Este 7 a 1 es 16% superior a este. ¿Se entendió ahora un poquito más? Este grupo gasta
un 20% más un 16% más de alimento para producir el mismo kilo de carne. Acá abajo tenemos algunas observaciones en lo que hace a área de ojo de bife de ambos grupos. No hubo, estas son determinaciones ecográficas, por supuesto, porque están vivos estos toros. 78,6, 79, un poquito más para este lado, para el lado de RFI mayor, pero no hay una diferencia estadística. Los espesores de grasa, que le preocupa a mucha gente, el grado de magrura que uno puede arrastrar hacia el alto RFI, no emerge en esta prueba. 5,4 milímetros, la diferencia es prácticamente cero. La grasa intramuscular, fíjense que acá hay un poquito del 2,2, o sea, casi que para este lado, casi que la magrura se da al revés. Bueno, no hay una diferencia estadística tampoco. Y en el espesor de grasa de cadera, y otro datito interesante para empezar a mirar, porque esto empieza a reflejar algunas cuestiones de las hembras, está también un datito interesante para ver si se mueve en algún sentido cuando hablamos de un eventual efecto sobre la magrura. Este es todo el grupo de los toditos que analizamos. Yo no le digo que esto sea coincidente exactamente 100% con la bibliografía, esta parte de acá abajo. Parte de la bibliografía coincide, alguna no coincide tanto, y habla un poquito más de magrura hacia este lado, hacia los bajos RFI. Si yo ahora le retiro si me quedo con las puntas, le retiro el grupo del medio, retiro el grupo de los RFI del medio, o sea, me quedo con el tercio, digamos, más negativo y me voy también al tercio más positivo, se le saco la infinitiva, le saco el 0,5 del negativo y el 0,5 positivo, saco ese grupo del medio, ese kilo del medio, me voy un poquito hacia las puntas. Fíjense que no cambia demasiado tampoco los primeros indicadores, ni el peso inicial, ni el final, ni el aumento de peso. El consumo sí se separa un poco más, ya hablo de un 25% de diferencia, y hablo también de una deficiencia, una diferencia en conversión de consumo a aumento de peso del 24%. Está bueno eso de encontrar un animal que produzca, que se ahorre un cuarto del alimento para producir la misma cantidad de kilos, ¿no? Entonces ahora si lo miramos acá en estos indicadores, probablemente tenemos un poquito más de área de bife hacia este lado, todavía no significativo en este grupo. Los espesores de grasa vuelven a ser los mismos, o sea, me corrí hacia las puntas y sigo sin separar el engrasamiento dorsal. La grasa intramuscular 2 y 2,22, o sea, acá tengo en por ciento un 0,2, o sea, 2,2 y 2%, tampoco hay una gran diferencia tan significativa, no es un 1 esto versus un 2. Entonces, hay un 14% de diferencia. En este caso es estadísticamente diferente, pero tampoco nos enloquezcamos porque estamos mirando grupos de las puntas, ¿no? Y de grasa de cadera, discúlpeme, y encima vamos para este lado siempre, o sea, me voy corriendo a las puntas y el engrasamiento sigue para el lado de los que tienen RFI más negativo, o sea, por ahí uno tiene el temor de que nos ocurra al revés, que por elegir animales que comen un poco menos y que son un poquito más eficientes en esto de elegir cuánto comen, se engrasen un poquito menos, que es lo que dice a veces la bibliografía. Yo no le cuento lo que dice la bibliografía, le cuento lo que dice en este momento el resultado del ensayo. Esto es para mirar datos similares. La prueba del 2018 que hicimos con los Angus fue lo mismo, o con las otras razas más británicas. Igual es la diferencia en consumo en el mismo sentido, la diferencia de conversión también. O sea, no es diferente, ningún patrón diferente. Lo mismo ocurre cuando en esos casos le saco los 5 minutos, le saco las puntas y me voy yendo a la discusión sin el grupo del medio. Esto es para probar a ver si estamos dentro de lo que dice la bibliografía. Y lo mismo en el 2019, en la prueba de cría cabaña del 2019, las diferencias no fueron tan contundentes, pero están en el mismo sentido. Bueno, vamos a ir más rápido acá. Si quisiéramos graficar lo que dijimos de área de bife y este indicador, fíjense que la nube es una nube, o sea, por eso no hay un ordenamiento en un sentido u otro. Lo mismo con el tema de la discusión del espesor de grasa dorsal, o sea, no podemos decir que los más positivos tienen más grasa y los negativos están de este lado, o sea, no encuentro ahí todavía evidencia para eso. En la grasa intramuscular casi que da al revés, casi que si hubiera que trazar algún tipo de línea acá, cosa que no es estadísticamente, digamos, no va a tener una significancia estadística, pero probablemente nos está dando un poquito al revés, que los que tienen negativo son un poquito más, tienen un poquito más intramuscular. Y el espesor de grasa de cadera también un escopetazo.
Entonces yo no voy a avanzar mucho más, podríamos hablar un rato largo de toda esta información que hay aquí, que habla de las bases fisiológicas o de las bases de por qué pueden estar ocurriendo algunas cosas, y yo lo voy a sintetizar en esto, donde básicamente se diría que los animales que son un poquito más eficientes, o sea, que consumen menos de lo esperado, esos que tienen RFI negativo, tendrían algunas de las razones en algún puntito más de capacidad de digestión de los alimentos, sobre todo por el patrón de consumo, más que la calidad de la flora intestinal, por la flora ruminal, porque eso no cambia mucho. Hay una cuestión también asociada a la actividad, una actividad un poquito más tranquila, mucho en el metabolismo proteico. Ustedes saben que mantener la masa corporal es el compartimento más caro, sobre todo si tuviéramos que mantener el sistema inmunológico y empieza a ser ineficiente ese sector, ese grupo de ese compartimento. Ahí hay una cuestión de gasto importante. El mantenimiento de tejidos es importante, se lleva el 30 al 40% de la energía. Otros tejidos también. El estrés animal también es otro compartimento. O sea que si siguiéramos mirando bibliografía, empezamos a listar todos los atributos, empezamos a hablar de estas cuestiones. Probablemente algo de mejora en la digestión del alimento, en realidad el control del consumo que hace el animal el animal regula su consumo, o sea, no tiene momentos tan evidentes de sobreconsumo cuando accede a los comederos. Eso lo lleva a un mejor uso de la energía metabolizable, o sea, vamos a ver que son animales que tienen algo menos de emisión de metano. El incremento calórico de la fermentación es un poquito inferior, en consecuencia de una mayor eficiencia del uso de energía, menor masa de órganos, también podríamos encontrar evidencia de eso, un menor gasto energético en actividades, como dije recién, un reciclado y un sostenimiento de la eficiencia del reciclado proteico más eficiente. También incluso hay eficiencia en la síntesis proteica, o sea, el proceso de la síntesis que puede ser más o menos eficientes, y hay unos indicadores también de que no solamente es una cuestión de reciclar menos, sino además de sintetizar con más eficiencia. Lo de la reactividad inmunitaria ya lo mencioné, y hay un compartimento importante, se está hablando de la eficiencia mitocondrial. No toda la mitocondria en las células son iguales de eficientes, y ahí hay una temática de cómo de rápido se activa o se desactiva la actividad en la mitocondria, la fosforilación oxidativa, en fin. Y algunos equilibrios hormonales que también que son relevantes. O sea, podríamos empezar a revisar toda esta bibliografía, y lo paso así para que ustedes sepan de que hay mucho. Ven que hay un montón para ver, no quiero que lo veamos, pero entiendan de que hay mucho que se está haciendo tratando de encontrar respuestas hasta en cuestiones hormonales. Podríamos hablar un rato también, si tuviéramos tiempo, de algunas implicancias sobre caracteres reproductivos, pero dejémoslo para otro momento, porque también ahí hay algunas cuestiones que habría que discutir. No hay demasiados efectos, sin embargo, probados sobre la longevidad de la vaca, la vida útil de la vaca, la fertilidad o tantas cositas como se hablan, excepto que tal vez alguna cuestión en la cantidad de días al parto, pero no estamos desvistiendo los sistemas de energía ni haciéndolos muy vulnerables por elegir algunos animales que sean de un RFI negativo. O sea, no estaría todavía esa evidencia, y de esta información hay desde los norte de Estados Unidos hasta Texas y en lugares en Australia, y digamos, hay ambigüedad respecto de esto, no hay una respuesta única, y yo diría que tampoco nos debiera enloquecer. Gracias.